En este vídeo introduciremos los conceptos básicos relacionados con gramáticas incontextuales. Una gramática incontextual G, también llamada Context-Free Grammar en inglés, es esencialmente un conjunto de reglas de reemplazo donde las partes izquierdas son palabras de longitud 1. A las reglas también se las suele llamar producciones. A todo símbolo que aparezca a la izquierda de alguna regla lo llamaremos variable o no terminal. Generalmente los denotamos con letras mayúsculas. Al resto de símbolos los llamamos terminales y generalmente los denotamos con letras minúsculas. En este caso, S y X son variables, mientras que A y B son terminales. Usualmente, la lista de reglas se representa de forma comprimida, agrupando las partes derechas de regla de cada variable. Por ejemplo, las dos partes derechas de S, AS y X, quedan agrupadas de esta forma. En una gramática siempre se distingue una variable especial llamada símbolo inicial, que por defecto es la primera que aparece. En este caso, ese es el símbolo inicial. Las palabras generadas por la gramática son las formadas por terminales y que sean alcanzables desde el símbolo inicial. Veamos un ejemplo de derivación de G. Empezamos desde S. En un primer paso, usamos la primera regla y generamos esta palabra intermedia. Ahora, sobre este S aplicamos la segunda regla, reemplazándola entonces por X. En estos momentos, aplicamos la tercera regla reemplazando X por AXB. Finalmente, la cuarta regla nos reemplaza X por la palabra vacía. Esta palabra ya es terminal. Así pues, AAB es una palabra generable por la gramática G. Una derivación se puede representar también en forma de árbol. En la raíz colocamos el símbolo inicial. Como S fue reemplazado por AS, colgamos dos hijos, uno etiquetado con A y el otro etiquetado con S. Como este S fue reemplazado por X, colgamos un hijo etiquetado con X y así sucesivamente, obtenemos un árbol de derivación de nuestra gramática. La palabra generada será la concatenación de todas las hojas. En este caso, tenemos un árbol de derivación de la palabra AAB, que también se le llama árbol sintáctico. A veces, las CFG se representan de un modo más formal mediante una tupla, que contiene el alfabeto de variables o no terminales, el alfabeto de símbolos terminales, el conjunto de reglas y se indica también cuál de las variables es el símbolo inicial. En nuestro caso, este es el conjunto de variables, este es el conjunto de terminales, este es el conjunto de reglas y este es el símbolo inicial. El lenguaje generado por una gramática se define como el conjunto de palabras formadas por símbolos terminales y generables desde el símbolo inicial. El lenguaje generado por una variable concreta de la gramática es el conjunto de palabras terminales generables desde esa variable. En nuestro ejemplo, no es difícil convencerse de que el lenguaje generado es el de las palabras con unas cuantas as seguidas de unas cuantas bs, donde tenemos más as o igual que bs. Fijaos en que desde S añadimos tantas as como queramos, en un momento dado saltamos a X y desde X añadimos tantos pares AB como queramos. A un lenguaje se le llama lenguaje incontextual o context-free language si existe una gramática que lo genera. Las gramáticas tienen importantes usos prácticos. Existen algoritmos para comprobar si una palabra es generable por una gramática y en caso afirmativo construyen un árbol de generación o árbol sintáctico. El árbol resulta de gran importancia en la práctica, pues nos estructura una palabra de entrada que, a priori, no era más que una mera secuencia de símbolos. Por ejemplo, un programa de un lenguaje de programación no es más que una secuencia de caracteres, pero el compilador lo estructura conceptualmente mediante un árbol, usando una gramática que define los programas válidos del lenguaje. Veamos ahora una gramática alternativa que genera el mismo lenguaje ejemplo. En este caso tenemos un solo no terminal.
Desde ese podemos escoger a cada paso si añadimos una A o añadimos una A y una B al mismo tiempo. Esta gramática es más sencilla. Aún así, no es preferible a la anterior, porque le sucede algo que generalmente preferimos evitar. Esta gramática permite árboles de derivación diferentes para una misma palabra. Por ejemplo, aquí tenemos dos árboles de derivación de la palabra AAB. En el de la izquierda, primero añadimos una A y luego un par AB. Mientras que en el de la derecha, primero añadimos un par AB y luego una A. Cuando una gramática permite más de un árbol de derivación para alguna palabra, decimos que es ambigua. Veamos a continuación un nuevo ejemplo de gramática ambigua. Este nos servirá para entender por qué la propiedad de ambigüedad no es deseable en general. El lenguaje generado por esta gramática tiene un claro interés práctico, pues corresponde a las secuencias que representan una expresión de sumas y restas de números naturales. Una expresión puede ser suma de subexpresiones, o resta de subexpresiones, o un número. Un número es una secuencia de uno o más dígitos. Un dígito es uno de estos símbolos. Podemos, por ejemplo, generar esta palabra. Fijaos que, aunque las expresiones tengan un significado concreto para nosotros, desde el punto de vista de la gramática, lo que estamos generando son meras palabras. El árbol de derivación se puede usar a posteriori para dar significado a la palabra de partida. Resulta que hay dos árboles de derivación diferentes para esta palabra. Aquí los tenemos. En el primer caso, tenemos una expresión principal de suma y una subexpresión de resta. En el segundo tenemos una expresión principal de resta y una subexpresión de suma. En ambos casos, el recorrido de las hojas de izquierda a derecha da como resultado la palabra 7 menos 4 más 2. Ambos árboles son útiles para garantizar que la palabra de partida es una expresión correcta, según nuestra gramática. Sin embargo, los árboles de derivación se pueden usar luego para dar significado a las palabras que generan. En el caso de la izquierda, interpretando el árbol de forma natural como un indicador del orden de evaluación de la expresión, resulta que primero hay que realizar esta resta de estas dos subexpresiones y luego la suma de estas dos subexpresiones. En el caso de la derecha, el árbol nos indica que primero debemos sumar estas dos subexpresiones y luego restar estas dos subexpresiones. Aquí tenemos los árboles simplificados o abstraídos. Queda claro que la evaluación del árbol de la izquierda da un resultado distinto al de la evaluación del árbol de la derecha. Intuitivamente, cada árbol nos da lugar a una parentización implícita distinta de la expresión de entrada. En el supuesto caso de que usemos un generador automático de árboles sintácticos a partir de una gramática y una entrada, si la gramática es ambigua, corremos el riesgo de que los árboles obtenidos no se correspondan a la interpretación que queremos dar a las entradas. Por ese motivo, el concepto de ambigüedad es importante y conviene tenerlo en cuenta al usar reconocedores automáticos. Aquí tenemos una gramática alternativa que genera el mismo lenguaje y que no es ambigua. Fijaos en que estaremos obligados a escoger la primera regla si el primer operador es suma y la segunda regla si el primer operador es resta. De este modo, la palabra que queremos generar determina de forma unívoca la regla a utilizar en cada nodo.